Vamos a ver un poco sobre un movimiento literario que tuvo su mayor auge en, la, en España, sí, pero también en Latinoamérica, a través de la figura de Rubén Darío, un poeta nicaragüense muy importante. Me avisan si se ve. Sí, profe. Dice entonces que tres figuras fundamentales del modernismo son José Martí, que es cubano, al otro lado Gutiérrez Nájera, el del sombrero, y que es mexicano, y en el centro está la figura de Rubén Darío. No sé si han escuchado algo de alguno de ellos anteriormente, sabían que existían. Profe, ¿Sí? no sé si estoy segura, pero José Martí tuvo que ver mucho respecto al desenvolvimiento pedagógico con, con lo que produjo, pero no sé si estoy segura o si está mal. Hasta donde yo recuerde, sus mayores aportes fue en dos campos, el de la política. ¿En qué sentido? En el sentido de que estuvo a favor de la independencia de Cuba, y en el plano literario, cultivando principalmente los géneros ensayo, la crónica periodística, que no es propiamente un género literario, pero y también la poesía. Entonces, hasta donde yo sé, tal vez esté equivocado, no recuerdo que haya hecho como aportes significativos a ese campo. Gutiérrez Nájera, sí es más que todo cuentista, y Darío, que cultivó principalmente la poesía, la crónica periodística, crónica de viaje más que todo, y algunos textos narrativos breves. Bien, el movimiento modernista aparece en 1888 con la publicación del poemario Azul de Rubén Darío. Entonces podemos decir que ese es el primer movimiento literario surgido en América, en Latinoamérica y concretamente en Centroamérica. Los modernistas escribieron una literatura de belleza orgánica, con una paleta de brillantes colores y un mensaje que apelara a los sentidos y a la inteligencia. El modernismo surge en contraposición con el realismo. Habíamos visto en el curso anterior que para los... A ver si me apagan el micrófono. Para los modernistas, perdón, para los realistas, lo importante es pues lo que se ve. Solo hay, digamos, una dimensión de la realidad que es justamente lo que podemos constatar con la vista. La forma de construir las ficciones se basa en plasmar esa realidad, independientemente de que nos guste o no. Y parte del realismo tenía que ver con la, con la reivindicación hacia los sectores pues, menos favorecidos. Los modernistas o el modernismo surge, como ustedes pudieron ver en el material que yo les envié, surge como una reacción contra el realismo. Y ahí, bueno, parte de ese documento que ustedes tuvieron que leer como un apoyo para esta clase, habla de que el modernismo no puede ser catalogado como un fenómeno pues sencillo de describir. Tiene múltiples influencias, es una reacción ante diferentes elementos y creo que se destaca por su multiplicidad de características y también por su multiplicidad de influencias. Es un movimiento amplio y yo lo ligo mucho, en cierta forma, lo ligo mucho al romanticismo, porque regresa al yo, a lo que yo percibo.
en cierta forma tiende a ser subjetivo. Lo que pasa es que el modernismo sí tiene sus particularidades que lo diferencian de otros movimientos. El cuidado por la forma es fundamental en el modernismo. Vamos a ver ahora. Se pegó esta cosa. Profe, buenos días, permiso. Profe, es que no sé por qué no me salía la reunión y me acabo de conectar. Ok, bien. Gracias. Entonces, sí, decíamos que, o parte del surgimiento del modernismo está esa diferenciación en torno al movimiento literario previo, que era el realismo. Entonces, el modernismo es una ruptura con la forma de construir las ficciones, de construir lo poético, que solía presentarse en el realismo. ¿Ok? Entonces, había un impulso importante a la creatividad en el modernismo, que quizás no estaba tan instalado en el realismo. En cierta forma, el realismo y el naturalismo se limitaban a en sus narraciones o en los textos que producían los realistas, se contara de manera objetiva, o sea, se contara sin que mediara o sin que importara las opiniones o los sentimientos del escritor, se contaba lo que estaba ahí al frente de él. Y la idea del realismo era hacer esas narraciones lo más precisas y exactas posibles con la realidad. Los modernistas van por otro lado, van por otro lado. Por eso yo decía que el modernismo es un regreso a esa literatura un poco más subjetiva y no tan objetiva como lo plantea el realismo. ¿Ok? Eso es lo primero. Ahora, el modernismo recoge bastante la influencia de la literatura europea, en el sentido de los ingleses, la italiana, la francesa, principalmente la francesa. Los modernistas les interesa mucho la poesía simbolista de Charles Baudelaire, el parnasianismo también, el parnaso. ¿Qué es el parnasianismo? Quiere decir, se refiere al Parnaso, el lugar donde moraban este, seres ligados al arte, a la literatura, en, en en la época de los griegos, ¿verdad? Entonces, eh, tenía que ver con eso. Pero bueno, además, otra característica del modernismo, además de esa, además de verse nutrido por la poesía o la literatura inglesa, italiana y principalmente la francesa, estamos hablando de Rimbaud, Baudelaire, Paul Valéry, diferentes autores franceses. Además de eso, vemos que esta poesía está muy ligada con una métrica. Ellos cuidaban mucho la forma. Cuidaban mucho la forma. Cuidaban que los versos tuvieran ya sea rima asonante o rima consonante principalmente. Apegarse estrictamente a la métrica, ya sea que si son versos alejandrinos, endecasílabos, heptasílabos, todo eso ellos lo cuidaban mucho. Las leyes del acento,
en cuanto a la métrica, rimas de arte menor, de arte mayor, eran muy, muy cuidadosos con eso. Entonces, vamos a ver. Cuando hablamos de renovación métrica y rítmica, era retomar para ellos. Parte esencial de la poesía era el ritmo y la métrica. Era ser muy cuidadosos con la forma en que presentaban los textos poéticos, principalmente. ¿Ok? El léxico, o sea, las palabras que utilizaban tendían al neologismo, o sea, a creación de nuevas palabras. Pero principalmente son estas dos características que hoy quiero resaltar. Esa influencia de movimientos previos, que también se ha dado en otros, ¿verdad? Y la renovación métrica y rítmica. Principales exponentes del modernismo, ya vimos, Rubén Darío, José Martí y Manuel Gutiérrez Nájera. Digamos que, como ya dije, Rubén Darío en poesía, Martí en la parte de ensayo y Manuel Gutiérrez Nájera en la parte de cuento, pero principalmente es la figura de Darío. Y bueno, de todos estos, Martí también escribió textos poéticos, ¿ok? Textos poéticos. Pero si nos referimos a las características que están ahí, el que más las expresa es Rubén Darío. Rubén Darío. Otras características, culto a la belleza, al goce sensorial y rechazo total a toda idea moral o utilitaria. O sea, para los modernistas, el arte tiene un valor en sí mismo. Una frase, un verso, para los modernistas, el sentido principal es ese disfrute de la palabra, eso de buscar una conmoción mediante el arte. No tanto la parte de, por ejemplo, eh, de que un verso nos puede llevar a una reflexión sobre algún valor o sobre alguna temática específica, o que un verso nos pueda enseñar algo, ¿no? Para ellos, no, eso no era lo más importante. Por eso decía, estas características, si las comparamos con el documento que les asigné, el de las características del modernismo, pues uno dice, bueno, estas características que están acá no tienen que verse de manera tan tajante, de decir, bueno, sí, los modernistas, todos los modernistas o una regla principal es el arte por el arte, no, pero para ellos sí era muy fuerte esta idea, ¿entienden? No quiere decir que los textos del modernismo no buscaran a veces esa reflexión, esa crítica de la sociedad. Sí, sí lo buscaba a veces, pero, pero no era tanto, no era tanto. Y si ustedes se fijan, cuando hablamos de culto a la belleza y goce sensorial, ahí tiene mucho que ver con el romanticismo, porque recuerden que los románticos buscaban esa percepción mediante los sentidos. Pero repito, los modernistas, a diferencia de los románticos, los modernistas buscaban esa perfección en la forma, en la métrica, en el ritmo de la poesía. Los románticos sí eran más libres. La idea de rebeldía y de libertad estaba más instalada en ellos y era su marca principal, era su sello característico. El sello característico de los modernistas es esa búsqueda de la precisión de la palabra, del ritmo, de la métrica. Son esos símbolos profundos. El preciosismo es el interés por culturas pasadas o lejanas. Ojo, no solamente ahí habla, o sea, hay una combinación entre los elementos, ya sea
del preciosismo y el clasicismo. A ver, ¿qué significa eso? Preciosismo y clasicismo. Que los modernistas, a los modernistas les interesaba mucho incluir en sus obras referencias a tanto, por un lado, a lo griego y a lo romano, perfecto, ahí no hay dudas, pero también buscaban un interés en lo exótico. ¿En qué sentido? En culturas orientales, japonesas, chinas, cultura de la India, lo árabe. Entonces el preciosismo es eso, interés por lo exótico, por ese tipo de culturas. Y también es interés en lo clásico, en lo de Grecia y en lo de Roma. El modernismo, cuando hablamos de cosmopolitismo, se refiere a que los modernistas se centraban principalmente en, en la belleza ligado a la ciudad, a la arquitectura urbana, a los palacios, a los edificios de donde saca ese colorido, a la vida en la ciudad. ¿Ok? Entonces, otra marca de fábrica, por decirlo de alguna manera, del modernismo. Algo que distingue al modernismo, además, ya vimos, además de ese cuidado por la forma y por el ritmo y además del interés por lo exótico, es esto, el cosmopolitismo, el centrarse en lo que sucede en las grandes ciudades. Y en ese momento lo importante era ciudades como Buenos Aires, ciudades como la Ciudad de México y las ciudades europeas, Francia y Madrid. Bueno, París y Madrid. Entonces, vean ustedes, me interesa mucho que ustedes sepan identificar esos rasgos característicos del modernismo que lo van a diferenciar tanto del romanticismo como del realismo, pero que también toma elementos del romanticismo. ¿Sí? Toma elementos del romanticismo. Me pueden preguntar, bueno, ¿qué entonces? ¿Hay algún tipo de alguna forma, de alguna manera se vincula el modernismo con el realismo? Pues bueno, hay alguna manera en que se vincule. Tiene que ver con la preocupación por lo social. El modernismo recoge un poco de la preocupación por lo social. Para ellos, obviamente, el principio fundamental es lo de la pureza del ritmo y la forma, pero también está el tema del arte por el arte. Pero eso no quiere decir que haya escritores modernistas que se preocupen por la parte social. Sí, también los hay, por supuesto. Hay un poema que se llama Oda a Roosevelt de Darío, Los ensayos de Martí. Entonces sí hay un vínculo con el realismo por ese lado, por ese lado. ¿Por qué enfatizo esto? Porque cada movimiento literario surge siempre en relación con lo viejo. Toma algo de lo viejo. Siempre toma algo de lo viejo, de los movimientos anteriores. Y ya después le va dando su propia, por decirlo en palabras populares, le va dando su propio toque a lo que va creando. Así es. Todos los movimientos son así y el modernismo es uno de ellos. Ahora, la parte histórica, vamos a ver, para combinarlo con el texto de Girardot. En la parte histórica, los modernistas expresan una crisis social, una crisis política incluso. ¿Por qué? Principalmente el modernismo español. Porque
Y ya España no es lo que era en esa época. Estamos hablando del fin del siglo XIX. Estamos hablando del año 1888 hasta el año 1900, por ahí, donde más auge tuvo el modernismo. Entonces se da toda una reflexión de parte de los intelectuales ligados al modernismo sobre, bueno, España está en crisis. La madre patria, que tanto nos influyó, ha perdido poder económico, ha perdido poder político. Las principales potencias imperialistas son de lejos Inglaterra y Francia, y está emergiendo Estados Unidos, pero España no lo es. Entonces los modernistas toman esa preocupación. ¿Qué está pasando con España? Está en crisis profunda, moral, espiritual, política, económica. Eso es importante destacar. Bien, ese es un poema modernista. Tal vez alguien quiera leerlo. Yo, profe. Uh-huh. Pero no se ve. Ahí dice lo fatal. Todavía no se ve, profe. No, profe, no se ve. O sea, todo lo que yo estaba diciendo era, ustedes nada más estaban escuchando, no veían las diapositivas. No, Sí, Yo creí, señor. profe, que usted me está explicando. Sí, yo también pensé que se estaba explicando, nada más. Ah, yo lo que hice fue apuntar. sí, esta clase voy un poquito rápido porque no es solo, porque esto es lo que tenemos que ver en la clase anterior. Más bien, entonces estaba preocupado por eso. Vamos a ver. Supongo que ahora sí se ve. Sí, Ahora sí, ahora sí profe, se ve, ahora profe. Bueno, antes de eso, estábamos, para que lo vean, repasando las características. Esto es lo que yo estaba diciendo ahora. Profe, Ujú. a mí no me queda todavía claro qué se refiere con que tiene un rechazo total a toda idea moral o utilitaria. Recuerden que yo expliqué en el curso de Teoría 1 que la literatura, además de provocarnos belleza o solo el gusto de entretenimiento y placer, la literatura nos puede llevar a reflexionar sobre la sociedad, sobre las diferentes problemáticas sociales. A través de la literatura podemos aprender diferentes valores o más bien distinguir los antivalores, y la literatura también se abre a esa parte de un aprendizaje. Entonces, cuando habla de lo moral y lo utilitario, tiene que ver con ese tipo de cosas, de que la literatura nos va a servir para crear conciencia, para aprendizaje, para seguir pautas de comportamiento. Pero los modernistas no. Los modernistas creen que lo principal es el arte por el arte, la literatura como disfrute, como placer. Para ellos, lo que nos puede dar de enseñanza o de moral es algo secundario. Profe, pues si eso es así, entonces la relación que podría tener en contraste con el realismo respecto al interés social, aún así se puede considerar.
Sí, porque yo les decía que lo primero que tienen que considerar es que el modernismo, y ahí en el primer documento, no recuerdo ahora el nombre del autor, se mencionaban diferentes características y se tenía la idea de que el modernismo es algo amplio, algo múltiple. Entonces, por eso yo les decía, esta primera característica traten de ubicarla o traten de darle una dimensión adecuada. ¿Por qué? Claro, para ellos lo más importante era el arte por el arte, principalmente para Darío, pero había otros, o a veces dentro del mismo Darío, que ese rechazo a toda idea moral o utilitaria tampoco era tan rechazo, ¿verdad? ¿Me entienden? Lo más importante era el arte por el arte, claro. El culto a la belleza, el goce sensorial, eso era lo más importante para ellos. Pero eso no quiere decir que a veces cayeran en la otra cosa. Podía darse también, pero no era lo que ellos buscaban como un norte preciso. Entonces, por eso yo digo que debe tener algún tipo de relación con el realismo, porque si uno ve los ensayos de Martí, eran ensayos que abogaban por la independencia de Cuba, eran ensayos revolucionarios, tenían preocupación social. Y Martí está ubicado dentro del modernismo. Bien. Entonces, por eso ustedes tienen que matizar la opinión. Tienen que referirse en esos términos a esa característica. ¿Entendió? Ahora sí. O más bien la enredé más. No, profesor, sí le entiendo. De hecho, no sé si yo hice unos apuntes, ¿verdad? De la primera y de la segunda lectura y estaba viendo aquí que hay una parte que dice que también tiene, pues en la parte literaria, creo como cierta amplitud por cantidad de teorías con sus diferentes matices. Entonces sí le voy entendiendo como la idea, ¿verdad? De por qué sí tenía y sí guardaba relación con el realismo y con otras más que usted nos comentó hace un momento. El texto ese primero que yo les dije que leyeran, parte de esa idea, o sea, evitemos únicamente el aprendizaje mecánico de las características del modernismo, porque justamente ese texto lo que dice es, ok, lo que tradicionalmente se ha dicho sobre el modernismo no es tan así. Claro, lo que ya dijimos ahora de que ellos se preocupaban mucho por la forma, por el ritmo, tiene que ver con esto del arte por el arte. Pero no podemos decir que, que sea solo eso. No es solo eso, es lo más importante para ellos, pero no es solo eso. Al ser un movimiento amplio, podemos decir que lo que los unifica a todos es el tema de ese cuidado por la forma. Claro que sí. ¿Qué más los unifica? Lo del preciosismo y el cosmopolitismo y el clasicismo. ¿Ok? En mayor o menor medida siempre se da esto. ¿Ok? Pero ¿qué pasa con la parte moral o lo utilitario? O lo utilitario. Esos, por ejemplo, se dan algunos tal vez y en otros no. Entonces por eso es que tienen que darle esa dimensión. En el padre del movimiento, digamos, por llamarlo de una manera, en el máximo representante del modernismo en Latinoamérica, que es Darío, que es Rubén Darío, si hablamos de porcentajes, por ejemplo, o sea, para que lo entiendan de cierta manera, podemos decir que Darío habla, podemos decir que en Darío hay 60, 70%, qué sé yo,
de ese cuidado por la forma, de ese preciosismo, del clasicismo, del cosmopolitismo, de la idea del arte por el arte. Tiene mucho peso esos factores. La parte social o la parte de lo moral o lo utilitario, podemos decir que el otro 30%, o incluso 80-20. Pero sí hay en Darío eso. No es que no hay, como mucha gente pretende ubicarlo. No es que, que la literatura para los modernistas era una forma de evadirse de la sociedad. Por ahí lo ubica también el documento. Ellos no buscan desentenderse de lo que está pasando a su alrededor. No, ellos no se evaden de los problemas sociales o las problemáticas, no, sino que simplemente lo ubican como algo secundario en su creación. Eso sí es cierto, eso sí. Dudas, preguntas, comentarios, así similares a estos. Profe, Ujú. a mí me parece que al final del texto de esa lectura que usted envió de Apoyo al Modernismo, dice que los burgueses compran arte, los poetas venden a los periódicos y el modernismo lo es todo. Me imagino que esto hace énfasis a lo que estaba mencionando usted anteriormente, que tiene que ver de todo un poco el modernismo, no simplemente se centra en algo como lo que es el realismo, el naturalismo y todo lo que hemos visto anteriormente. Vea, eso que usted dice también tiene que ver con el hecho de que los poetas... A ver, ¿ustedes conocen a alguien con respecto a la poesía, por ejemplo? Habrá escritores, por supuesto, que viven de... Habrá novelistas que viven de la literatura, pero ahora no es tan así. Ahora, qué sé yo, no sé. Hay grandes escritores que son muy vendidos en el mundo, que los tienen algunas editoriales. Sí, la mayoría están en editoriales. Entonces, casi que, pero son pocos los que viven y los grandes best sellers son pocos en comparación con miles de gente que escribe. Entonces, son unos pocos con las grandes ventas los que, digamos, financian la publicación de otros autores que no viven de la literatura. Y si hablamos de poesía, menos. No hay, o sea, en este país, por ejemplo, no hay poetas que vivan de la poesía. No hay. En aquella época, sí. En aquella época, como dice ahí, había periódicos, había revistas que le pagaban a los poetas para publicar sus textos y no les pagaban poca plata. Las revistas, los periódicos le pagaban a los poetas, a los escritores, dinero para que fueran a Europa y contaran lo que vieran. Esas son las crónicas de viaje. Y de eso vivían. Además, por ese estatus que tenían, también tenían acceso, o sea, se codeaban con gente importante. Eran invitados a grandes galas. Eso sí tenía Rubén Darío, por ejemplo, en buena parte, en buena parte de su vida cuando ya fue famoso, ¿verdad? Entonces, había un interés por el arte en esos términos también. El arte como mercancía, como lo decía ahí.
¿Puede? Sí, Bueno, yo veo que, dado el caso, como ellos tenían esa oportunidad, ¿verdad? Que lastimosamente ahora no se da, pues también ellos tenían esa oportunidad, inclusive, ¿verdad? De como ellos lo vivían, de escribir cosas tan importantes y de transmitirle a uno, tal vez como ahora también está todo lo que es el internet y lo que son de ya, no ha pasado algo cuando ya todo el mundo se da cuenta porque está ahí lo que son la televisión tan grande, ¿verdad? Y entonces se perdió mucho eso, porque realmente imagínense que las personas como ellos, obviamente ellos conocían las cosas e inclusive aprendían, como usted está diciéndolo bien, se codeaban con personas de alto estatus social, pues aprendían inclusive a hablar de una manera más elegante, ¿verdad? Y lástima, ¿verdad? Que ahora ya esto se esté perdiendo, porque realmente la mayoría de las personas ya casi no les gusta ni leer. Inclusive hasta los periódicos, uno antes veía periódicos por todo lado que vendían, y ya ahora creo que cuesta ver un lugar donde vendan periódicos, más bien. exactamente. Y en esa época todavía existía un aprecio mayor, digamos, por el arte. Ahora por ejemplo, como quieren, como quieren diseñar el currículum educativo con la educación de formar mano de obra para para las grandes empresas, grandes cantidades de técnicos, todo lo que es la educación dual. Uno dice, bueno, es capaz que en cualquier momento quieren eliminar las clases de arte, las clases de literatura, porque eso no es útil para el modelo educativo que quieren, que es solamente formar profesionales, mano de obra para las grandes empresas y listo. La parte humanística, la parte de la crítica social, la parte de la creatividad ha quedado en un segundo plano, lamentablemente. Por eso es que muchas personas, por ejemplo, en la UCR, Raquel que estuvo ahí no me deja mentir, para muchas personas las clases de humanidades son una pérdida de tiempo. Es un requisito y hay que llevarlo, mucha gente lo dice, ni modo. Pero eso, por ejemplo, para muchas personas, y ahí es válido, es un pensamiento, ni modo, son cursos que no tienen ninguna importancia. Pero bueno, se supone que la educación es algo más que aprender un oficio, qué sé yo, no sé, como en los colegios técnicos, diferentes especialidades, no sé, de mecánica, etcétera. Es que está bien, pero, por supuesto, pero no es lo único. No se trata únicamente de aprender un oficio y solo limitarme a eso, sino el ser humano eh, debe tener esa educación más integral. Ahora eso se está perdiendo y como les dije, toda la parte de la literatura, de las artes, a veces la gente cuando le dicen a uno, bueno, usted va a estudiar artes plásticas o va a estudiar música, lo primero que le dicen es que eso no deja, eso no es necesario, eso qué importancia tiene, ¿verdad? Entonces, ahí choca uno con pared con la sociedad, pero es por esa visión que yo les estoy diciendo, que antes no existía, antes el arte era muy apreciado en esos términos, como Raila acaba de decir la cita. Ahora no están así, ahora no están así. Bien, me parece que se ve ahora sí el poema. Sí, profe, lo leo. Sí. Lo fatal. Dichoso el árbol, que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y sin rumbo cierto, y el temor de haber sido y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra y por lo que no conocemos y apenas sospechamos. Y la carne que tienta con sus frescos racimos,
y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Vean, lo que yo les decía la vez anterior es algo, ahora que lo pienso, es algo importante en la primera clase, de uno leer. Vamos a ver, Rubén Darío creo que está en el programa del MEP, pero la poesía para muchas personas es difícil entenderla por todo este lenguaje complejo simbolista, porque la poesía, a diferencia en muchos casos de la narrativa, en la poesía casi todo es connotativo. Casi todo lo que leemos ahí tiene niveles, tiene una profundidad mucho mayor que lo que simplemente vemos ahí. Entonces, si ustedes, por ejemplo, vuelvo y repito lo que hablé la clase pasada, si ustedes no leen, no solo que no adquirieron el hábito nunca, ni cuando estaban estudiando, ni cuando y menos van a adquirirlo cuando ya están trabajando. Entonces, hay profesores y profesoras que llegan y no les gusta leer. Entonces, ya eso es grave en sí mismo. Pero es más grave todavía porque ustedes, con la poesía, si no leen, si no están familiarizados con ella, van a ser incapaces de analizarla con los estudiantes y de buscarle un sentido a lo que estamos leyendo. Que la poesía tiene diversos niveles de utilidad. Está el trabajo de la poesía ligado con la música, de musicalizar un poema, que Raquel lo hizo en uno de los cursos, no recuerdo cuál fue, pero lo hizo muy bien. Eso es una forma. Y está la forma de analizar la parte de contenido, de vincularlo de las figuras literarias y figuras de construcción, pero no únicamente para identificarlas, sino para saber a qué nos va a llevar eso. ¿Ok? Este poema tiene un carácter existencial, tiene un carácter de sufrimiento, tiene un carácter en donde el ser humano se le siente envidia de la naturaleza, él quiere ser como la naturaleza. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo y más la piedra dura, porque esa ya no siente. Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Habla de la angustia existencial. El ser humano, ¿qué es lo que distingue al ser humano de las demás especies? Es eso, ser consciente. Entonces, ese ser consciente, por un lado, nos puede llevar a los seres humanos a realizar grandes cosas desde muchos puntos de vista, pero por otro lado, conlleva lo negativo, conlleva el sufrimiento y es parte de la paradoja de la existencia del ser humano. Y aquí Rubén Darío hace eco de ese dolor, de esa angustia, hasta el punto de querer dejar de ser humano y ser parte de la naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza, hasta la piedra incluso, las rocas, él prefiere no sentir a estar en un mundo donde el dolor y la incertidumbre lo son todo. Entonces es un poema que tiene esa, esa reflexión ahí detrás. No sé si hay algún comentario, alguna duda. A veces es mejor ser como los árboles,
que sienten, pero sienten poco, que están a merced del viento, a merced de la lluvia. Un gran árbol tiene que venir un huracán para cambiar su rutina de movimiento con el viento, o tiene que llegar alguien a cortarlo. Entonces, esa dicha, esa envidia que siente el yo lírico hacia el árbol, por ser una figura imponente, una figura que no se inmuta fácilmente, es la comparación entre la naturaleza y el ser humano. Profe, Sí, bueno, casualmente, ahorita que se está volviendo a reiterar esa frase, yo asumo que uno, sobre todo cuando le llegan momentos tan difíciles, ¿verdad? Como la muerte de un pariente, es donde uno desea como de más bien no sentir tanto, porque realmente, bueno, al menos a nosotros que se nos murió recientemente por COVID, bueno, ya hace poco, una tía, uno de momentos que uno desea como no sentir, como, porque es un sufrimiento tan grande que uno desea, pues, no pasar eso, ¿verdad? Entonces, pues esta parte me hizo pensar en ese momento casualmente que viví y que vivió nuestra familia, entonces, sí. claro, es muy difícil. Y, y justamente el yo lírico eso es lo que busca, plasmar ese dolor. Entonces, hay un concatenamiento de ideas inicial que tiene que ver con dolor, que tiene que ver con incertidumbre, porque no se sabe hasta, o sea, hay incertidumbre sobre el futuro, sobre lo que va a pasar, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Hay una voz en crisis y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Hay una voz en crisis, esa voz narrativa sobre lo fatal. Y vean ustedes que hay una precisión en la forma, que es lo que yo les decía. Veamos este poema ligado con las características del modernismo. Hay un cuidado en mantener una rima consonante en todos los versos. Hay rima consonante, sensitivo, convivo, siente, consciente. Cierto, muerto, terror, por. Sospechamos, ramos, racimos, vamos. Y el último que sí queda ahí descolgado, que es venimos. Bueno, no, ahí queda con racimos también. ¿Alguna otra opinión? ¿Alguien más? Este es otro poema simbólico, clásico del modernismo. ¿Alguien quiere leerlo? Yo, profe, para que me diga a ver cómo estoy. Léalo bien, prepárese. Vea que parte del modernismo es reproducir ese ritmo, esa musicalidad y ese equilibrio formal que el poema o los poemas pretenden. No es por poner presión ni nada, simplemente para ubicarla en ese contexto.
Yo persigo una, ay, Dios, yo persigo una forma que no encuentra mi estilo, botón de pensamiento que busca hacer la rosa. Se anuncia con un beso que en mis labios se posa, el abrazo imposible de la Venus del Nilo. Adornan verdes palmas el blanco peristilo. A los astros me han predicho la visión de la diosa. Y en mi alma reposa la luz como reposa el ave de la luna sobre un largo tranquilo. Y no hallo sino la palabra que huye, la iniciación melódica que de la flauta fluye, y el barco del sueño que en el espacio boga. Y abajo de la ventana de mi bella durmiente, el sollozo continuo del chorro de la fuente, y el cuello del gran cisne blanco que me interroga. Entonces, aquí hay diferentes elementos del modernismo ubicados. ¿Alguien me los puede mencionar? Porque una cosa son las características que vemos por aparte, ya otra es buscar en el terreno como tal, en los textos, si hay o no hay modernismo. Ya vimos en el pasado que sí, ahora les corresponde a ustedes. Profe, Ujú. Ah, bueno. no, adelante, sí, compañera. Bueno, profe, quizás en cómo describe la belleza del espacio, ya y respecto a esa exaltación, ¿verdad? De lo bello. Culto a la belleza. También, profe, ahí en la primera estrofa habla sobre la rosa. La rosa la tenemos como algo bello, ¿verdad? Y entonces ahí él dice que el pensamiento que busca hacer la rosa. Entonces ahí hace culto a la belleza. Pensaría yo, no sé. Y de entrada, vean ustedes, dice, yo persigo una forma que no encuentra mi estilo. O sea, está esa búsqueda del ritmo, esa búsqueda de la perfección formal. De entrada lo dice ahí. Yo persigo una forma, ese yo, esa subjetividad, pero la subjetividad no para decir las cosas como yo quiera o dejarme llevar por la rebeldía o la libertad, sino yo persigo una forma, yo persigo algo, yo persigo esa perfección de la palabra Profe, que me rebasa porque no encuentra mi estilo. Estoy en una constante búsqueda de esa perfección de la forma. Adelante. eso era lo que le iba a decir. Digamos que ahí es como él plasma ese pensamiento que todos tenemos, ¿verdad? Que nosotros siempre vamos en busca de algo. No es el estilo de nosotros, pero vamos en búsqueda siempre de algo, de esa perfección o de esa forma de uno ir buscando ese sentimiento que a veces a uno dice, me siento completa, pero es una búsqueda como incansable, pienso yo, que porque se da siempre, en todas las etapas de la vida, usted siempre está buscando algo. Ajá, ajá. Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguien más? Diosa, Venus de Profe, Milo. ¿Sí? por ejemplo, bueno, hablando con lo de la compañera, está hablando ella, concordando, hay una parte donde, bueno, donde dice ahí que no haya sino la palabra que huye y la iniciación melódica, o sea, que yo siento como que
que trata, ¿verdad? Como estaba diciendo al principio, que busca, pero al final como que él no puede conseguir, pues, la plenitud, o cómo le podría decir la palabra, no la encuentro, ¿verdad? Pero o sea, como él quiere ser como especial o algo así, ¿verdad? Pero no puede, porque las palabras como que no los puedo asimilar, algo así lo que entiendo, no sé si estoy media perdida. ¿Qué piensan los demás? Salud, no sé quién estornó ahí, sí. Andreita, la par mía, es que estamos Salud, de... Andrea. ¿Alguien más respecto a lo que dijo la compañera? Profe, Ujú. yo creo que también se hace como mucha exaltación de la belleza. Por ejemplo, ahí donde dice que, bueno, donde hace mención a la Venus de Milo, ¿verdad? Que creo que eso es representativo de Afrodita, ¿cierto? Excelente, porque y no solo exaltación a la belleza, sino también ahí de una vez podemos referirnos al clasicismo. ¿Por qué? Porque es una figura mitológica, una figura de la mitología griega y la mitología, la mitología romana, porque tienen, o sea, son mismos dioses, pero con nombres diferentes. Ya ahí abajo hablan de la diosa. Adornan verdes palmas el blanco peristilo. Los astros me han predicho la visión de la diosa, y en mi alma reposa la luz como reposa el ave de la luna sobre un lago tranquilo. Me imagino el yo lírico contemplando la figura de Venus de Milo, que es si ustedes buscan en internet una estatua de la Venus de Milo, es una figura que no tiene manos. Entonces, imagino, desde mi percepción como lector, que está el yo lírico en una contemplación de la belleza de esta diosa en una estatua, que es el recordatorio de la belleza griega, y alrededor un lago, y en el lago los cisnes. El cisne es una figura fundamental del modernismo. Fundamental. Voy a buscarles aquí de una vez, antes de que se me olvide. A ver si está. Ese diccionario de Profe, aquí yo símbolos. la estoy, Que, aquí yo la estoy que el viendo y nunca había escuchado de ella. Sí, pero un momentito, vean. Voy a darles un texto profe, aquí me sale, exacto, dice, que no lo sí, busquen que no lo busquen en cualquier parte. Voy a darles un documento, si es que lo encuentro. Primero voy a intentar hacer esa búsqueda ya. Si no, entonces ahí sí usted me dice que encontró. Denme un minuto, vamos a ver, porque tal vez en internet exista, si no, no, que estoy buscándolo. Se llama Diccionario de Símbolos de Jean Chevalier. Ese libro, yo ya creo que lo he dicho aquí o no sé. Ese libro, traten alguna vez cuando les caiga algo de dinero, de comprarlo. Es un libro caro, pero es muy útil, porque vienen un montón de símbolos y explicando a fondo en qué consisten esos símbolos, de acuerdo con diferentes culturas. Entonces, vamos a ver si por pura casualidad lo puedo descargar. El cisne es uno de los símbolos propios del modernismo, el más importante, el más importante. Y ojo, más bien la cúspide del modernismo se plasma en la figura de cisne, ya después en la decadencia del modernismo, porque tal vez se volvió trillado, ya el cisne más bien era un símbolo de lo trillado en que se fue convirtiendo el modernismo. Pero sí, Raquel, adelante.
Yo, profe, Sí, sí, es que no lo puedo descargar, pero bueno. dice, el cisne se convierte, bueno, el cisne se convierte en sus poemas en un símbolo. Dice bueno, el cisne es un emblema de la belleza y la sensualidad, pero Ujú. también una criatura casi incorpórea de exquisita pureza que nos impulsa a lo espiritual. Es por eso que esta dualidad, esta ambivalencia es la que hace que Rubén Darío emplee tantas veces este símbolo con el que él mismo se identifica plenamente. Muy bien. Vamos a ver. Si ustedes se fijan, el dibujo que está al lado, a ver, el más delicado es el que está al lado izquierdo de sus pantallas. El otro es un cisne un poco, bueno, por la, por la pintura, tal vez, y por la época es un cisne un poco más grande, un poco menos delicado. Pero básicamente tiene esa simbología, ¿ok? De la belleza, de la delicadeza, de la pureza, ¿ok? Y va a ser recurrente en la poesía modernista, ¿ok? ¿Por qué? Porque, bueno, el del lado izquierdo tiene esa figura, ¿verdad? El cuello, su cuerpo atrás, bien proporcionado, también da cuenta de esa precisión. Ahora, este tipo de poema, en cuanto a lo formal, no solo es un poema, aquí está la rima consonante, pero en los versos 1 y 4, 2 y 3, ¿verdad? Diosa y reposa, versos 2 y 3, consonante. Peristilo y tranquilo, 1 y 4, consonante. Pero este verso es un verso de tipo soneto, es un soneto. ¿Por qué? Porque tiene dos cuartetos y dos tercetos. Ese tipo de poema es llamado soneto. El soneto, bueno, Shakespeare escribió un libro de sonetos, eh, y el soneto es una forma literaria, pues, clásica, digamos, de tiempos más antiguos. Y Darío ahí lo rescata. Es importante saber eso. ¿Ok? Vamos a ver. Esto ya es de otra clase, es que para el curso pasado lo hice en una sola, pero ya del modernismo, eso es lo que podemos cubrir. Vean ustedes que está la vertiente también existencialista, de angustia, del yo lírico, y ya la parte eh, más de ubicación del clasicismo, la ubicación del preciosismo, porque el cisne también se convierte en una figura exótica, y lo que se hablaba del culto y la exaltación de la belleza. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, duda sobre el modernismo? Ok. Vamos a ver. Vamos a ver hasta dónde nos da chance de ver lo del vanguardismo, porque sí era muy importante cubrir
primero el modernismo y ya luego meternos al vanguardismo, que es otra nota, como dicen, otro ride, como dicen. Así que vamos a ver. Me avisan si se ve. Sí, profe. Ok. Vamos a ir viendo unas características del vanguardismo que quiero que las comparen con un pequeño video que vamos a ver ahora. Se los voy a enviar al grupo. Entonces, si el modernismo es el culto a la belleza y el culto principalmente a la forma, al ritmo de los poemas, a la métrica, a esa métrica cuidadosa, buscando la perfección con la palabra, el vanguardismo es algo completamente diferente, porque más bien busca destruir la palabra. La belleza del vanguardismo o digamos, el propósito del vanguardismo es desprenderse de toda regla y crear una sintaxis nueva, dependiendo ahí de cada escritor y de cada poeta. ¿Por qué? Porque para ellos lo más importante no es la precisión de la forma, más bien buscan destruir cualquier equilibrio, buscan destruir cualquier orden y para ellos lo más importante es experimentar el juego. El lenguaje es eso para ellos, una experimentación. El lenguaje es innovar y el lenguaje es romper las reglas. Vemos que el romanticismo en cierta forma pensaba eso, pero el romanticismo, a ver, ¿cómo lo puedo decir? El romanticismo todavía no era tan rebelde como esta gente. ¿Por qué? Porque además, bueno, se enfocaban también bastante en lo irracional, es una forma de hablar o de ligarlo con el romanticismo, pero bueno, lo principal es la destrucción de toda lógica. Ellos buscan la destrucción de la sintaxis tradicional a como la conocemos. El rechazo del pasado mediante la creación de manifiestos. Hay bastante existencialismo, presentan angustia por la vida, desencanto, pérdida de fe. A ver, cuando hablamos de lo irracional, uno dice, esto es lo mismo que el romanticismo. Ellos se dejan llevar por los sentimientos, pero es diferente, porque la vanguardia a veces es tan irracional que los textos mismos ni se entienden. Lo que se presenta ante nuestros ojos, ya sea pictórico, ya sea cinematográfico o literario, del vanguardismo, es un reto a la percepción. Es que ellos nos presenten algo
un producto cultural ante el cual nosotros vamos a decir, pues bueno, no comprendo la secuencia que lleva, no sé por qué esto está aquí. Al final de cuentas, es como un collage. Ahí está lo irracional en el vanguardismo, de que mucho de lo que nos presentan no tiene sentido. ¿Y eso qué quiere decir? En el fondo, ¿qué quiere decir? No es que no tenga sentido, en el fondo. ¿Qué es lo que quiere decir? De que es un reto, un cuestionamiento a la forma en que los seres humanos entendemos las cosas. Entonces, el hecho de que nos presenten obras que en apariencia no tienen mucho sentido, es más bien bueno. Entonces, es un reto al lector, es un cuestionamiento a la forma en que tradicionalmente hemos nosotros eh, llegado a interpretar. Entonces, si el problema es el texto como está presentado de una forma irracional, el problema es más bien es un cuestionamiento a la forma de pensar que nos han impregnado de manera tradicional. Somos muy estructurados, somos muy tradicionales en la forma de abordar y comprender determinado texto. Pues por eso es que las creaciones del vanguardismo suelen verse como creaciones a veces incomprensibles, por lo mismo. Se presenta angustia por la vida, desencanto, pérdida de fe. Se presenta la realidad como un caos, erotismo exaltado y búsqueda de un lenguaje novedoso. Entonces, el vanguardismo busca un lenguaje novedoso, pero a diferencia del modernismo, no le interesa ese cuidado por la forma, más bien son descuidados. Entre más descuidados, mejor. Predomina el verso libre en la poesía vanguardista. No va a haber usted casi, no va a haber rima ni consonante ni asonante, métrica tampoco. Ahí es donde yo digo que se destaca el vanguardismo, en esa búsqueda de un lenguaje novedoso. No les interesa el ritmo, no les interesa la forma. Y ahora dice, bueno, tratamiento de temas no propios de la poesía, pero el vanguardismo fundamentalmente de la poesía. ¿Ok? Afirmación de la originalidad, pero vuelvo y repito, la originalidad basada en lo que ya les comenté, en el tema de no apegarse a ninguna forma. Confusionismo en las artes, correlación entre palabra, línea, color y sonido. Confusionismo en las artes, hay una mezcla clara en ocasiones eh, de la poesía con el arte. Hay poemas que están construidos como que fueran imágenes, como que fueran dibujos, que son los famosos caligramas, por ejemplo. Y el culto al yo, también ahí sí está muy ligado en cierta forma al modernismo y al romanticismo, pero es un yo que el valor está en tener como en el poder poético para destruir lo tradicional y desestabilizarnos a nosotros. Vean este poema de César Vallejo, que es uno de los poetas modernistas por excelencia. ¿Alguien quiere leerlo? Le voy a dar un chance para que lo vea primero, a la persona que quiera leerlo.
¿Alguien? Profe, Sí. para muestra un botón, porque yo no entiendo qué dice ahí, qué quiere decir ese poema. ¿Alguien quiere leerlo? Profe, empieza desde 999 calorías para abajo. Ujú. Ya es que está difícil la línea. Ujú. Voy a intentarlo. Sí, esa es la idea, que lo Vamos intente. a clase para no quedar Ujú. más tiempo. Bueno, 999 calorías. Room, Rap, Rapper, Rash, Chas. Serpentinica, U del discochero. Enjirafada al tímpano. ¿Quién como los hielos? Pero no. ¿Quién como lo que va ni más ni menos? ¿Quién como el justo medio? 1000 calorías. Azulea y ríe su gran cachaza. El firmamento gringo. Baja el sol empavado y le alborota los cascos al más frío. Ese texto está en el poemario Trilce de César Vallejo. Vamos a ver si tengo el libro aquí a la par para leerles un comentario sobre ese poema. Aquí está, un momentito. Dice, vamos a buscarlo. César Vallejo tuvo su época modernista. De hecho, que uno leía un poema de él en el colegio que se llamaba Los Heraldos Negros, que era un poco diferente al, al, a este poema más modernista. ¿Ok? Vamos a ver. Es un periodo complejo de la vida de él. Se le ha muerto la mamá, que había estado en la cárcel, y, y buena parte de los poemas ahí planteados expresan esa angustia, pero también esperanza, la opresión de estar encerrado y el recuerdo de tiempos mejores. Estuvo en la cárcel porque era también crítico al gobierno y lo metieron a la cárcel. Vamos a ver. Por aquí hay un comentario. O si alguien quiere decir algo también. Ahora vamos a verlo con detalle, pero buena parte del vanguardismo es que ellos buscan imitar o remitir a un lenguaje de los periodos, un lenguaje de los periodos preconscientes de la infancia, cuando los seres humanos apenas estamos aprendiendo a hablar, o también un lenguaje que trata de reproducir el sonido de una máquina o de algún instrumento. Eso es lo que a mí me suena en ese primer momento. Rum, trr, rash, chas. Es muy maquinal. Sí. Vamos a ver, tal vez no está. Ok, bueno, entonces los quedo bebiendo.
Antes de seguir, porque bueno, lamentablemente no nos va a dar tiempo de ver toda la presentación, pero sí me interesa que traten de estudiar este video que les voy a enviar al grupo de WhatsApp. Dura unos 20 minutos, no es mucho. Ahí se los envié. Me avisan si ya lo vieron. Ahí en la... Sí, profe, sí, llegó el mensaje, el link. Ok. Bien. La próxima clase dice que nos corresponde Profe, sí, el link hay que verlo ya para comentarles ahorita. sí, Ah, sí. ok. Y vamos a ver una cosa nada más. Dice, véanlo ya y yo estoy seguro que en el transcurso de la semana también pueden verlo otra vez. Vamos a ver. No, está bien, está bien. La próxima semana seguimos con lo que queda del vanguardismo y eso sí, se supone que para la otra semana había la escritura de un poema vanguardista que vale 10%. Eso va a quedar para el 12 de junio, para que lo anoten ahí. 12 de junio, ¿ok? Escritura de poema vanguardista va a quedar para el 12 de junio. Ese día lo entregan. La próxima semana seguimos con el vanguardismo y también ya entraremos con lo del formalismo ruso. Y ahora les va a corresponder ver ese pequeño video, a ver qué les parece. Normalmente yo empiezo la clase con el video, pero como quedó pendiente lo de lo del modernismo, entonces tenía que empezar por el modernismo para poder entender un poco el vanguardismo. Entonces, ahora les va a quedar el espacio que queda para ver el video. Así que con eso estaríamos. Y el video lo vamos a comentar, por supuesto, la próxima semana. Profe, ¿Sí? ¿yo le entendí mal a usted o este curso también era cada 15 días o no? Yo dije ahora al principio de la clase que el curso va a ser semanal. Ah, es que yo ingresé tarde. Ah, ok. Sí, semanal va a ser. Ok. Semanal, exactamente. Entonces Profe, hasta aquí estamos por hoy. ¿Cómo? Hasta aquí estaríamos por hoy, solamente Tienen digamos, que de ver el aquí. video primero. Ah, no, Y después el retorno. obvio, pero para la otra semana lo comentamos o lo vemos y nos tenemos que volver a conectar. Dudo que no haya, que haya tiempo para que se conecten. Entonces traten de verlo ahora, si fuera posible. Ok. profe, ¿Sí? con esas características que nos dijo sobre el vanguardismo, nosotros podemos ir o hasta la otra semana que ya usted nos diga, ya pueden escribir el poema o podemos, como usted dijo, que era algo así, pues alocado, que es muy original de uno y todo eso, ya uno podría empezar tal vez en la construcción de ese poema.
Si quieren puede empezar, pero todavía falta ver los ejemplos de qué es un poema vanguardista. Ya vimos uno, pero falta mucho más. Sí, sí, es que como dijo las características y nos enseñó ese y entonces yo, híjole. Entonces sí, está bien. Ok, perfecto. Profe, el poema no es buscar uno vanguardista, es que salga de nuestra cabecita un poema Sí, para Dios y en con las 15 es. características No para Dios en 8. vanguardistas. Pero no es para Dios en 8, es para Dios en 15. Jesucristo, bueno. Mi Lixa, la salva es que es original. Ujú. Ay, sí, tú. Esa no es salvada, yo no sé ni qué voy a hacer, pero Lo que bueno. pasa siempre con esto es o sea, yo todo el tiempo tengo que devolvérselos porque todavía están muy estructurados. Todavía escriben cosas muy normales. Entonces yo siempre que me los mandan, yo se los devuelvo y digo, no, esto todavía no está lo suficientemente vanguardista todavía. Pero Sí, bueno, profe, en la vida he escrito algo, yo así. siempre hay una Profe, primera vez para todo, así que van a ver que esto les va a servir de mucho para el ¿A qué se trabajo refiere que estudian. ¿A qué se refiere cuando habla de erotismo exaltado? Habla mucho de lo sexual. Ujú. Y busca un lenguaje novedoso. Eso es lo ¿Está principal, que bien? busca un lenguaje novedoso, como ese poema que ustedes acaban de leer. No puedo ver tal. Estamos. Profe, ¿usted va a subir la presentación de hoy? La del modernismo, tengo que recortarle lo del realismo mágico, porque eso no lo hemos visto todavía, pero sí. Lo del modernismo, lo del vanguardismo todavía no, porque no hemos terminado. Bueno, está bien. Ok. Profe, ya hice a mis vacaciones un algo terrorífico, ya no sé ni qué, ya me puso nerviosa No, en no, hacer este como les poema. dije, todavía falta ver la próxima clase, y ahí yo sé que van a tener más ideas a partir de lo que veamos. Bueno, bueno, está bien, chao, lindo fin Bueno, de nos semana para vemos todos. igualmente. Profe, una pregunta. Sí, Este, tenemos un ensayo, ¿verdad? Que desarrollar con usted. no, No, ya no va a estar pendiente. no, el ensayo nunca. Lo que hay es la breve exposición sobre los autores de la generación de los 40 Ah, me equivoqué, pensé que y tenía. un comentario crítico sobre eh, un estudio que tienen que leer. Listo, perfecto. Muchas gracias, profesor. Ok, bueno. Yo no les envié el gracias. cronograma antes, Eh, no, o profe. el programa. Bueno, Bueno, ya se los voy a subir de una vez. Esta vez sí lo voy a hacer. Profe, ¿nos podemos desconectar? Sí, sí, está bien. Bueno, muchas hasta gracias. luego, profe. Bueno, chao, Compañeras, hasta entonces. luego.
¿Cómo estás, Peñilla?